Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Digamos que dentro del colegio se ha venido teniendo una discusión sobre lo que se está dando en la reforma, en las propuestas sobre reformas estructurales de la salud. Y dentro de eso, el tema de la política farmacéutica y lo que tiene que ver con medicamentos, pues es algo que prácticamente va a ser muy transversal en todas las propuestas. Y pues el grupo que ha estado liderando esto desde hace años, pues ahí está dentro de todo ese equipo un líder nuestro del colegio y de la federación, que es Oscar Andie, como director del Observamed. Por eso queríamos oírlo hoy exclusivamente en ese tema, para poder compartir con los que estemos en su conversatorio, pues poderlo compartir para aclarar unas propuestas y yo creo que va a ser la oportunidad de enriquecer mucho más esto que nos va a comentar Oscar. Entonces, Oscar, bienvenido, tiene su auditorio y ya está quedando en grabación para los que deseen entrar posteriormente a oír este tema. Perfecto, y muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Realmente para mí es un honor estar ante un grupo selecto, por lo que veo ahí entre los participantes, gente experta que sabe del tema. Por lo tanto, me va a ser muy importante la retroalimentación que podamos tener. Entonces, como contexto general, digamos que al interior de la Comisión de Apoyo a la Reforma, hay una reflexión sobre un proyecto de ley de desarrollo de la ley estatutaria. Entonces, la primera aclaración que se hace en ese contexto es que no se trata de una reforma de la salud, porque la reforma como tal, como dijo el doctor Contreras, se hace a algo que está bien y que hay que cambiar algo. En este caso se trata de que la legislación existente sobre la ley estatutaria no es coherente con la ley misma. Por lo tanto, lo que hay que hacer es el desarrollo de la ley estatutaria, o sea, la reglamentación de la ley estatutaria, lo cual de entrada, digamos, ignora hasta donde es posible todo lo que han sido las fallas, digamos, de la ley 100. Obviamente eso no se puede hacer en forma impune. Hay una historia que contar, unas razones que dar para esos cambios. Y ese es el trabajo al que se ha invitado a todo el mundo. Y por eso digo que me gusta que en esta reunión estén personas del peso específico que todos conocemos. Entonces, ese es el contexto general. O sea, esta es una reflexión para lo que en el futuro va a ser un proyecto de ley reglamentaria de la ley estatutaria de salud y que no tiene número, no se va a presentar en esta legislatura porque obviamente las condiciones no están dadas, y lo que sí se va a hacer es avanzar al máximo este trabajo de hace casi 3 años a fin de lograr grandes consensos, a fin de que la ley reglamentaria esté a la altura de la ley estatutaria. Para todos nosotros es conocido de que ese fue un esfuerzo, una demostración, un avance de, digamos, el cuerpo médico como tal, que se apersonó de, digamos, de los cambios profundos, estructurales que debe tener el sistema de salud en Colombia. Hay situaciones que en este momento no son coincidentes, en el sentido de que, por ejemplo, no tenemos a las mentes brillantes que estuvieron en la parte directiva del desarrollo de la ley estatutaria. No tenemos la correlación de fuerza favorable que en ese momento existió, felizmente. No tenemos, digamos, las influencias en los distintos niveles del gobierno para poder adelantar algunos cambios. Y ¿qué pasó, mi amor? ¿Por es qué por eso, lloras? ¿Qué te pasó? ¿La niña no está? ¿No está la niña? Uy, Dios mío. yo creo que tú puedes silenciar ese micrófono, doctor Leonardo. Bueno, entonces, en ese contexto, esta es una
digamos, un esfuerzo que se está haciendo desde el Observatorio de la Federación Médica para, más que todo, hacer una reunión de argumentos, ¿no? Que por eso así es el título, lo que va a ser después la exposición de motivos. En este momento es una reunión de toda la información disponible y esta página, aprovecho para presentarla, es la página de trabajo del observatorio para ese fin. Entonces, en la identificación está que obviamente el observatorio no solo se dedica a temas de medicamentos, sino Observame Plus ya participa en el sistema de salud en su conjunto y tiene 3 iniciativas básicas que son educación activa, transparencia activa y vigilancia activa. Transparencia es todo el litigio que se adelantó y vigilancia es lo que exactamente estamos haciendo en este momento en sentido de participar en los distintos procesos y no incluye la parte de litigio que está en la de transparencia. Luego, la propuesta es un sistema único e integrado de información en salud, SUIS. Bien, esto tiene cierta similitud con el proceso de construcción de la política farmacéutica nacional del año 2003, que dio origen al observatorio, donde nosotros planteamos la necesidad de un sistema único de información de medicamentos, el SUIN. Eso no fue posible porque un sistema de ese tipo se puede implementar solo desde el gobierno y por lo tanto las sugerencias que hizo la Federación Médica Colombiana fueron ignoradas en la publicación final. Por lo tanto, nosotros como Federación Médica y al tiempo en que se creaba el observatorio, se tomó la decisión de adelantar el proceso de todas maneras. Y al no tener un sistema único de información de medicamentos, SWIM, entonces crear, adelantar y desarrollar el SIM, o sea, el Sistema Integrado de Información de Medicamentos. Y eso es lo que hemos hecho y parte de lo que se presenta aquí se debe a ese cambio. En esta vez vamos a hacer lo mismo, el proceso es el mismo. Partimos de una propuesta de sistema único integrado de información en salud, ya no solo de medicamentos, y esperamos que haya la participación suficiente, el desarrollo suficiente para que eso se haga realidad. Pero si no se hace realidad, igual va a seguir el sistema, ya no único, sino simplemente integrado de información, y vamos a hacer como con el observatorio, desarrollar hasta donde se pueda, con todo lo que hay que hacer al respecto, fundamentalmente litigio, para obtener los avances que se obtuvieron en el tema de medicamentos. Entonces, ese es el contexto general. Y en ese contexto, entonces, estas son algunas de las motivaciones con las cuales se ha iniciado el proceso. Entonces, ¿cuál es ese proceso a nivel de la Comisión de Seguimiento de los Reformas? Es que se ha presentado ya el decálogo. Nosotros conocemos, obviamente, de los desarrollos. Está aquí el doctor Germán, que está participando activamente en lo que está haciendo la Academia Nacional de Medicina. Eso no es nada contradictorio, es integrado. Estamos haciendo lo mismo, con las mismas intenciones y con el mismo deseo de encontrar soluciones estructurales. Por lo tanto, no son antagónicos, son integrados. Los dos proyectos. Entonces, esa es la misma conducta para con todos los otros intentos. O sea, nos interesa conocer y registrar aquí los puntos principales que hacen los distintos actores, especialmente del cuerpo médico, para lograr este sistema único de integración de información. Bueno, después del decálogo, ¿no? En este momento se está trabajando y se espera el máximo de colaboración y participación, se está trabajando la exposición de motivos. Y después se va a concluir con el articulado, obviamente buscando un consenso cada vez mayor. Ese es el proceso y esto corresponde a la primera parte. Y esta es una página de trabajo para eso, para quienes quieran participar. Obviamente nosotros somos los responsables de la página y vamos a tratar de desarrollarla de la mejor forma posible, y todos están invitados a participar con sus observaciones, sugerencias, pero digamos, no es contradictorio con ninguno de los otros esfuerzos que se están adelantando.
¿Qué es lo característico? Lo característico es solo para el sistema de información en salud. Los demás puntos, esto corresponde al capítulo 7 de lo que será a futuro el articulado, pero, como les digo, no es contradictorio con ninguna otra propuesta ni pretende convencer a nadie en forma artificial. Bien, se refiere solo a eso y de los distintos capítulos, los demás son independientes, aunque claramente todos vemos que el sistema de información es transversal a todos los problemas. Entonces, si uno habla de las propuestas a nivel, por ejemplo, de la viabilidad financiera, obviamente pasa por el sistema de información. En fin, no tengo que hacer más aclaraciones al respecto. Está claro que el sistema de información va a buscar ser transversal a todos los temas. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es mostrar en qué consiste la página como tal. Entonces, voy a correr un poquito esto. Bien, son las motivaciones tal. Entonces, en esta página, no en la exposición de motivos, solo queremos partir de algo que para nosotros cambia radicalmente todas las propuestas anteriores, especialmente en el sistema de información. Entonces, la motivación principal que para nosotros es, digamos, obliga a cambios estructurales y no deja ninguna otra opción, obviamente es el impacto de la pandemia. Y el estilo en que se maneja toda la página está aquí, en este resumen. Entonces, en este momento, hacemos referencia a que el 11 de agosto, el día de ayer, se completaron el año y 5 meses de iniciada la pandemia, declarada la pandemia como tal. Y al mencionar eso y decir que aquí vamos a mostrar solo tres cosas, siempre habrá un hipervínculo que nos lleva a el sitio de donde se toma la información. Esto es para ahorrar trabajo de todas las personas que quieran leer este material. Entonces, este es un gráfico que toma pues esa página y ustedes al hacerle el clic, ¿no?, llegan a la página que le corresponde con todo lo que está al día de hoy. En fin, eso es exactamente lo mismo. Entonces, ahí está. Esa es la captura de esa pantalla. Eso se actualiza con una periodicidad que por el momento va a ser mensual. Bien. Luego, pues obviamente es un resumen de lo contundente, de lo más contundente de la situación. Está claro el número de fallecimientos, es una cosa realmente catastrófica. Está claro que el tercer pico de la pandemia ha sido el más alto y el más prolongado, con todos sus datos, en fin, todo eso, ¿no? Y está claro lo que aquí resumimos, de que es de los pocos rankings donde Colombia tiene, digamos, los lugares prioritarios. Estamos de acuerdo con esa información y este seguimiento que se hace, al igual que en el otro caso, se muestra el link donde se puede ver el origen de la pantalla esa, ¿no? Bien, cuando la conexión está buena. Bien, ahí está. Entonces, no voy a hacer más ese ejercicio de usar los hipervínculos porque es el estilo con que se puede facilitar la lectura. Entonces aquí vemos, en resumen, pues, que el problema es realmente estructural y no acepta otra alternativa que un desarrollo de la ley estatutaria en la tesis que estamos planteando. Cualquier cosa que se haga será parcial, será insuficiente si es que no se hacen, digamos, cambios de fondo en el sistema de salud. Entonces, Colombia está en el puesto 9, está, como ahí se señala simplemente, en cuestión de dato absoluto de muertos, es el tercer país hispanoamericano con mayor número de fallecimientos. Y así sucesivamente, no tengo que repetirles, ustedes conocen bien todo eso. Muy bien, una vez planteado el problema, ¿no?, y lo que hay que hacer al respecto desde el punto de vista del sistema de información, aquí puedo explicar una vez más cómo es que tratamos de ayudar a que la gente tenga el dominio de la información que estamos manejando. Entonces, si ustedes ingresan en este momento al sitio del Ministerio de Salud, verán que les lleva a una parte que solo habla de COVID, no está la verdadera página.
Entonces aquí está el vínculo para la verdadera página. Y luego hace un desarrollo de todos los links que hay hasta llegar al link de acceso a la tabla. Entonces, será lo último que muestre. Entonces, entran al acceso de la página donde están las tablas del reporte de precios y ventas al sistema, al SISMED, y luego comienza digamos, el trabajo de lo que nosotros hacemos con esos datos. Para eso, lo que se propuso voy a trasladar esto para acá. Lo que se propuso en la política farmacéutica del año 2003 está aquí. Un sistema integrado de información de medicamentos que reúne información farmacológica, regulatoria y económica. Obviamente vamos a desarrollar la parte de información económica, aunque vamos a mostrar, digamos, la forma en que eso se puede ver. Entonces, este primer acceso es por nombre comercial y ahí tenemos digamos, todos los datos de la información que se maneja en el sistema. Están todos los datos básicos, están todos los códigos, están los reportes que se han hecho en los últimos periodos. Ustedes saben que existió un cambio radical del sistema de reportes. Entonces, cambió totalmente y en la página están los links de los dos sistemas, en las comparaciones que hay. Y aquí se muestran entonces en la primera parte, en sentido vertical, está el último periodo con los tres colores, verde, azul y blanco. El verde en todos los casos corresponderá a los datos de las llamadas transacciones primarias, que son importantes y son la base del sistema porque son monofuente, o sea, son reportes de los fabricantes o importadores de los distintos medicamentos y tienen un solo reportante. Por eso decimos que son monofuente y obviamente son los datos más fiables de todo el sistema. En azul están los reportes que se llaman de transacciones secundarias, ¿no? Y esas transacciones secundarias ya son reportes multifuente, o sea, son N actores que reportan y obviamente allá son promedios y obviamente hay muchas inconsistencias. Y finalmente en blanco están las transacciones finales, que son cobros y recobros. Entonces, lo primero que hay que decir es que el ministerio acaba el mes pasado de descargar todos los archivos desde el 2012 y subir nuevos archivos por la cantidad de inconsistencias que obviamente nosotros les hemos informado y todos los actores también seguramente lo hicieron y decidieron cambiar todo. Lo que hemos encontrado después de ese cambio total de archivos es que ha mejorado bastante los datos monofuente, pero los datos multifuente no han mejorado como debería ser y obviamente los datos de cobros y recobros tampoco. Lo que ha sucedido es que digamos, el sistema como tal tiene una falla fundamental que ya va a ser parte de las sugerencias que vamos a hacer, es en el sentido de que la malla de validación es realmente insuficiente, si es que existe. En nuestra perspectiva, lo que hay es cualquier cosa menos una malla de validación. Y para eso usamos este tipo de datos. Entonces, expliquemos un poco más qué es lo que mostramos. En sentido vertical, entonces, tenemos los tres datos de transacción primaria, secundarias y finales del último trimestre, que para nosotros es hasta este momento se ha publicado el primer trimestre de 2021. Luego están los 4 trimestres del año 2020 y está el total del año 2020. Y en sentido horizontal, aquí está el total de la suma de lo que es, digamos, las transacciones primarias institucionales que se financian con el recurso del sistema y comerciales que se financian inicialmente con recursos no del sistema, pero que luego se pueden recobrar y entonces de todas maneras en muchos productos el sistema de todas maneras los paga. Pero en el reporte pueden inicialmente ser financiados de otra manera. Entonces, esos tres tipos están
esos tres tipos de transacciones tienen esa subdivisión entre institucional y comercial. Y aquí eso está en el sentido horizontal. Entonces, esta primera parte, hasta esta primera línea gruesa, es la suma de las transacciones institucionales y comerciales. Aquí son solo las transacciones institucionales y aquí son solo las transacciones comerciales. Luego existe un factor de cálculo de unidosis y estos son los precios de las ventas y precios de unitarios. Entonces, cruzando esas dos cosas, vamos a tomar un ejemplo para mostrar ya las inconsistencias y ver la necesidad de los cambios que hay que sugerir con el oxígeno. Entonces aquí va, traemos el oxígeno. Perdón. Para ver mejor eso nos vamos a ir a la vista por principio activo. Ir a principio activo. Bueno, entonces vamos a traer el oxígeno. Oxígeno. Y ahí tenemos lo que es el sistema integrado de información de medicamentos. O sea, por una parte está la información farmacológica, comienza con el ATC, voy a pasar rápidamente sobre eso. Luego hay una información monográfica del principio activo, una sola para todas. Tiene tres fuentes básicas, que es la base del Banco de Medicamentos, el Banco de Información de Medicamentos de Canadá. Luego, si existe la descripción de medicamentos a un clic, y luego, si existe, cuando eso no existe medicamentos a un clic, una descripción de IQV, que es una institución que, digamos, apoya a la Agencia Reguladora Argentina. Entonces, de esas se obtiene esta información y luego están en el siguiente campo está lo que son observaciones de farmacovigilancia y actas de la comisión revisora que sean relevantes porque cambian indicaciones, en fin, cosas importantes. Y luego está la lista de productos, ¿no? Con su CUM, que es su identificación, su cédula, y el nombre de producto, su forma farmacéutica, concentración, presentación, y los tres tipos de transacciones, con todo su detalle, puede verse ahí. Entonces, vamos a resumir esto diciendo que el oxígeno, por ejemplo, en transacciones primarias de 93 CUM de oxígeno, en el último periodo vendieron 105,000 unidades en cifras redondas. Luego, esas 105,000 unidades tuvieron un costo de 18,000 millones en los reportes monofuente de los laboratorios, productores en este caso. En cambio, los reportados por los demás actores y las llamadas transacciones secundarias nos hablan de 258,000 unidades por unos 5,148 millones. Ya se ve la diferencia grande digamos, en la coherencia de los datos. Pero lo más prominente es que se recobraron en este último periodo 784 millones de unidades por un valor de 15,590 millones. Entonces, ustedes ya ven claramente, sin necesidad de ninguna otra aclaración, que eso es absolutamente inconsistente. O sea, no hay consistencia. Y esas inconsistencias afectan prácticamente a todos los productos y donde aclaramos que esta parte de los laboratorios es la única que nosotros hacemos, digamos, más seguimiento porque claramente los otros datos son muy distorsionados. Pero sirven para para mostrar que son inconsistentes y para algunos casos de tener algunos datos de referencia. Entonces, esa es una primera constatación. El principal sistema que tiene actualmente el país de manejo de la información de precios y ventas de medicamentos tiene abundantes inconsistencias, ¿no? Y básicamente no tiene una malla de validación decente. Y eso deja pasar una cantidad innumerable de errores. Nosotros hacemos en el seguimiento
voy aquí a mostrar una pantalla. Una pantalla de, perdón, aquí, de una de las hojas que usamos para el seguimiento. A ver si me trae en el programa que es. Bueno, lo trajo en otro programa. Excel. Bien, ahí tenemos. Entonces vamos aquí a llevarnos esto para allá y nos vamos para acá. Y entonces aquí nosotros tenemos extrayendo. En este momento, antes esta tabla del SysMed, las tablas del SysMed, tienen un número de registros que va del 1,5 millones a un poco más. Y se han producido muchas subidas y bajadas, muchos ajustes, etcétera, tal. Y en la última subida ahora se han inventado que suben esa información en 7 tablas. Ya no es como antes que eran 2. Y obviamente nosotros hacemos todo el trabajo de consolidación de esa información y extraemos una tabla que resume todo y organiza los productos por tipo de transacción y por importancia. O sea, así, esta solo sirve para mostrarles que teóricamente el producto más vendido en el último periodo en transacciones primarias reportadas por laboratorios, con 66,000 millones en transacción primaria institucional, es uno que es 00 sin expediente, que luego averiguando nosotros sabemos que corresponde a oxígeno. Entonces, eso les da una idea de que cómo puede ser que en una base de datos existe esa cantidad de recursos supuestamente reportados sin una coherencia elemental como es el número de identificación de los productos. Si es un CUM, es la cédula. Entonces vamos a decir que todas esas ventas no tienen cédula, lo cual es grave. Ninguna malla de validación decente deja pasar eso. Es una cosa demasiado elemental. Y si eso pasa con el canal, lo que antes se llamaba el canal institucional, en este caso transacciones primarias institucionales, también pasa en comerciales, o sea, lo que venden directamente a los demás actores, los laboratorios. Y en total, las inconsistencias, este dato con inconsistencias da 73,000 millones. Entonces ya tienen ustedes idea del nivel de inconsistencias que se pueden encontrar. Pero eso no es todo. Uno va buscando y nosotros marcamos con rojo cuando aparece esto, que el CUM tiene un número básico que es del expediente, pero un dígito de verificación que no existe, que es 00. En fin, y así podemos estar hablando toda la noche de las inconsistencias que se pueden encontrar. Y la inconsistencia entre los datos de transacciones primarias, institucionales y comerciales están en esta tabla solo para mostrar, ¿no?, para los más importantes. Ahí tienen el oxígeno con todas sus inconsistencias, pero están los demás productos, está, yo no sé, está rituximab, con las variaciones, las mismas inconsistencias, empaglifosina con sus asociaciones, nivolumab, en fin, y así sucesivamente, todos los productos con ese nivel de inconsistencias entre los distintos reportes. Y no hablaremos más de eso. Bien, para graficar eso, nosotros llevamos esos datos a digamos, a un sistema de presentación que es este. Entonces, mostramos los datos de las ventas de oxígeno medicinal desde el año 2012, y así cada principio activo, desde el año 2012 hasta el primer trimestre de 2021, que es el último trimestre reportado. Y ustedes pueden ver aquí lo que sucedió. Y ya también imaginarse las inconsistencias. En este gráfico, inicialmente están aquí las ventas en unidades y aquí están las ventas en valores. Entonces, hay un aumento inusitado el año 2019, que no corresponde a la pandemia todavía, pero el 2020 claramente es el más alto en ambos casos. Y en ese punto, las ventas de unidades con las ventas de valores también tienen cierta coherencia. Sin embargo, el primer trimestre de 2021 ya es incoherente, porque teóricamente el descenso de ventas de unidades para un solo trimestre
¿no? No es tan manifiesto como el descenso en valores. Entonces sería que el precio bajó. Pero eso es otra inconsistencia. ¿Por qué? Porque las unidades no se pueden comparar, porque los errores vienen desde la base de datos del INVIMA. Y algo que sucede en especial con el oxígeno es que no dan cantidades específicas. Por ejemplo, en presentación dicen tanque de 5 a 500 metros cúbicos. Bueno, entonces, ¿pero cuál? ¿5, 100, 300? ¿Qué? Es de 5 a 500. Y esa es una falla del INVIMA, ¿no? Eso, pues obviamente, repercute en que los laboratorios también reportan barbaridades por ese tipo de errores que son del INVIMA. Entonces, hablando así de ese tipo de inconsistencias, pues el caso de oxígeno es realmente particular y lo mencionamos porque está ligado digamos, a la pandemia. Bien, el siguiente paso del sistema es bueno, es así todo, no, si hay preguntas, pues obviamente aclararemos, pero ya esto ya les da una idea de cómo manejamos el sistema de reportes de precios y ventas. Luego está el sistema de manejo de prescripciones, con MIPRES. Entonces, en este tipo de gráficos nosotros no mostramos también las prescripciones y puede verse cosas que ya en relación con la pandemia, cosas que dicen de las barbaridades que están sucediendo en términos del seguimiento de edad. Por ejemplo, en el sistema de MIPRES, teóricamente tiene que estar todo lo que se prescribe. El excluir los medicamentos usados para la pandemia, ejemplo, Remdesivir, ya es, digamos, una falla grave. Entonces, no se reporta prescripción de Remdesivir. No hay una sola prescripción, pero a nadie se le ocurre que no van a recobrar Remdesivir. Los productos que ya existían y que entran al manejo de COVID como una indicación adicional, como el tocilizumab, sí tienen modificaciones importantes en su manejo, porque esos sí tienen registro sanitario, esos sí reportan, ¿no? Y sí pueden dar alguna idea, pero realmente es insuficiente. Bueno, así podemos, como les decía, seguir hablando de todas las inconsistencias en los dos sistemas. Pero finalmente, hablemos de la tercera, para solo hablar de las tres más importantes, y es la plataforma de MedCallStat. Teóricamente, esa plataforma es para mostrar el manejo de medicamentos en todo lo financiado por la UPC. Si cualquiera de ustedes ha ingresado a esa página, encuentran que los datos son del año 2019. Los últimos datos. Por lo tanto, para MedCallStat no existe pandemia. No hay datos. Por lo tanto, no sabemos cómo se comportaron los distintos medicamentos en su uso con lo financiado por la UPC. O sea, no hay un vacío total de información. Bueno, mencionado así, rápidamente ya, los tres sistemas, el sistema de ventas, precios y ventas de medicamentos, el sistema de precios y ventas, porque se puede manejar también impacto económico, de MedCallStat, que es para lo incluido en para lo que manejan, reportan las EPS por lo incluido en la UPC, ¿no? Y el sistema de prescripciones. Entonces, son sistemas que si funcionaran, tendrían una utilidad significativa. Pero tal como van en este momento, tienen una utilidad muy reducida. Lo que vamos a hacer en la propuesta, en lo que se va a presentar, es esto que les estoy diciendo en un resumen con los ejemplos más significativos, como estos que hemos mostrado aquí. Pero ya para todos ustedes, los que quieran participar, en el correo que está en la página de seguimiento, se les puede enviar la información de los productos que necesiten. Tenemos informaciones, obviamente, de todo el sistema
para casos especiales podemos hacer ese envío. Entonces vamos a volver a la página de seguimiento. Bien. Luego, en la página de seguimiento está el contexto general ya en términos legales, o sea, en términos de lo que hay que saber para hacer propuestas de reforma al sistema de salud. Hay un resumen muy sucinto del intento de promulgación de la Ley 10 del año pasado, con links a todos aquellos documentos que nosotros consideramos más importantes. Luego está unas reflexiones sobre ley ordinaria, ley estatutaria y leyes orgánicas. Y luego está un análisis de lo que se ha intentado hasta la fecha, con hipervínculos, algunos de esos casos con gráficos, etcétera, con documentos, por ejemplo, sobre la ley estatutaria que se ha publicado en el Ministerio de Salud, todos tienen sus hipervínculos. Luego están los documentos relacionados con los últimos proyectos de reforma en salud. Ahí, por ejemplo, se puede ver que Cambio Radical lleva 4 intentos de sacar una ley y va a presentar una nueva. O sea, para ellos la quinta será la vencida posiblemente. Luego están las propuestas más importantes que se han hecho en algunos temas de medicamentos y algo que hay que actualizar de cómo el sistema con una buena regulación puede mejorar, aunque después estos intentos se hayan, se hayan neutralizado totalmente. Entonces aquí tenemos el seguimiento que hemos hecho como Observatorio del Medicamento a las ventas de 2 de los medicamentos más vendidos, que es Martera y el Herceptin, 2 biotecnológicos, mostrando cómo sus precios fueron subiendo durante lo que nosotros llamamos el octenio de la desregulación, y luego con las distintas medidas bajan hasta el punto culminante que termina, digamos, con la última gestión de los gobiernos de Santos. Y el mismo cambio se ve en precios con el Herceptin y la subida antes en el octenio de la desregulación y el crecimiento exponencial de recobros, y luego la bajada con las distintas medidas que se tomaron en los 2 gobiernos de Santos. Luego hay una información sobre cómo eso se olvidó. O sea, se han hecho medidas específicas para, digamos, neutralizar el efecto de la regulación. Una de ellas es este gráfico, por ejemplo, permite ver que la introducción al plan obligatorio de salud por indicaciones fue una estrategia gubernamental que lo que hizo fue un daño digamos, con un discurso de mejorar el manejo de los recobros. Lo que se hizo fue empeorar la situación. Aquí tenemos el caso, se ve gráficamente con el nuevo crecimiento de los recobros. Aquí está hasta 2.800.000. Acuérdense que ahora con los nuevos presupuestos hemos pasado los 4.5 billones que se ha entregado. Esto es para recobros, como, digamos, con el nuevo sistema que se han inventado en este gobierno. Y entre los más recobrados dentro de este gráfico está otra vez, ¿no? El eculizumab aparece, pero está aquí otra vez el adalimumab y todo eso, que se supone que ya estaban en el POS, que habían sido ingresados al POS por indicaciones, pero que eso fue totalmente neutralizado en el sentido de que se siguió recobrando en indicaciones no incluidas en POS, o sea, lo mismo, o sea, eso no cambió mayor cosa. Luego hay análisis de las diferencias de precios para ver cómo se ha neutralizado la regulación de precios al aplicar en forma indiscriminada los precios que se fijaron con cálculos para el pionero, pero que arrastraron los precios no solo de las marcas competidoras, sino también de los genéricos. Para el sistema, de nada sirve una regulación que afecta al precio del pionero, pero que arrastra los precios, o sea, al sistema le siguen cobrando como si fueran pionero, incluso los genéricos y las marcas competidoras. Bueno, y así, como les digo, podemos ir avanzando lo que pasa con los distintos
productos, en la evolución, etcétera, lo que pasa con los medicamentos huérfanos, en fin, hay mucha información y es obvio que no es la intención desarrollar eso, sino hablar de la necesidad de hacer transformaciones profundas y estamos hablando solo de la información de medicamentos. Los tres sistemas, primero, son incompletos, están llenos de inconsistencias. El Medcolestat es inexistente, por ejemplo, para todo lo de la pandemia y pues obviamente, digamos, es necesario modificar sustancialmente eso. Y la solución es lo que se propone aquí, que exista un sistema único de información, integrado de información, que reúna, así como nosotros reunimos toda la información de medicamentos, que reúna toda la información de los distintos actores del sistema y que pues ahora eso es posible. Mención especial para el tema del cálculo de la UPC, ¿no? Ese es un secreto. O sea, no existe información. Si alguno de los asistentes a la reunión tiene algún dato cierto de cómo es que se calcula, bueno, se puede decir cómo se calcula porque algún dato dan, pero de dónde obtienen los datos, cuál es el microdato de lo que se publica para que se haga ese cálculo, etcétera, tal, eso no existe acceso al microdato. Y así un dato confidencial para, digamos, mostrar la gravedad de la situación, es que incluso la persona más versada en el tema, la que manda la parada en este tipo de discusiones, ni siquiera es funcionario público, es un contratista. O sea, son barbaridades. Obviamente, cualquier propuesta de sistema tiene que, cuando decimos único e integrado, tiene que incluir todas estas cosas sin aceptar los pretextos que están poniendo para ese tema. La federación como tal, junto con IFARMA, ha hecho gestiones específicas para obtener la información de recobros desde los orígenes del sistema y hemos llegado hasta una decisión de la Corte Constitucional que tuteló el derecho de la Federación Médica de conocer los datos de lo que pasa con recursos públicos en este tema, pero eso llegó hasta que nos entregaron un principio activo, por lo menos de los 25 que pedimos, con datos, dándoles datos preliminares. Y nos entregaron los datos solo de rituximab. Y luego, en ese momento, se creó ADRES y la gente se fue a ADRES. Hay algunos que quedan allá, pero se neutralizó, no nos entregaron nada más. Y las respuestas que nos han dado son realmente lamentables. Ese es otro tema que está en desarrollo. Obviamente vamos a reactivar eso. Esta misma página va a servir para eso, para ese nuevo litigio que vamos a reiniciar, ojalá con la participación de todos ustedes. Bueno, entonces, el mayor argumento, mencioné el tema de ADRES, porque en la última conversación, con el último derecho de petición que se pidió a través de una alianza entre la Federación e IFARMA, alcanzamos a hacer una propuesta, porque el argumento que nos dieron para no entregarnos la información por orden de la Corte Constitucional, no nos entregaron la información con el argumento de que esos documentos estaban en Fontibón, que necesitarían 3 años para revisarlos y que estaban pues en muy mal estado los documentos, en fin, todo esto, todo ese tipo de argumentos. Finalmente, pues eso fue antes de la orden de la Corte y la Corte ordenó que de todas maneras nos entreguen. Entonces, como les digo, nos entregaron solo los rituximab, pero en la última conversación que tuvimos junto con IFARMA, con ADRES, nosotros ofrecimos esto que va en la propuesta de sistema de información para este tema. Ofrecimos que teníamos como Federación Médica la posibilidad de manejar recursos de alta capacidad de almacenaje. O sea, teníamos un sistema con capacidad de 5 petabytes, ampliables a 10 para incluir toda la información. Y que estábamos en posesión de una tecnología de corteza visual que llaman, que puede escanear las imágenes
y encontrar por métodos de inteligencia artificial, encontrar coincidencias, dominancias y todo eso, que incluso ya se ha hecho para algunas cosas, lo ha hecho Fasicolda, y se puede sacar datos de lo anterior. En fin, ofrecimos eso con carácter gratuito. Entonces, la ausencia de voluntad política se notó en que, pues, no, al fin no se pudo hacer nada, no nos entregaron ninguna información y el asunto está ahí. Entonces, pero eso sirve para mencionar de que ahora existe manejo de Big Data, existe manejo de técnicas de inteligencia artificial, existe corteza visual, existen mecanismos para hacer todo lo que se quiera hacer. Y termino con una reflexión, una comparación muy elemental, casi infantil, de lo infantil, que es el pretexto de que es demasiada información que no se puede presentar, que no se puede hacer transparente en el momento del cálculo de la UPC y ese tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, hombre, con toda la información, el DANE presenta informes y da acceso a unos niveles de información que el sistema de salud es el único que no tiene. Los bancos, cualquier banco tiene la capacidad de manejar volúmenes extraordinarios de datos y manejarlos con la debida propiedad. En las causales que ha puesto el propio ministerio para justificar las negaciones que hacen las EPS, ¿no? En las causales asumen que una causal es que no se conozca si un paciente al que se le niega el servicio está en el régimen contributivo o el subsidiado. Y eso está en la norma, es el colmo de la situación que se acepte eso que es tan elemental para cualquier sistema. Eso, el sistema más elemental maneja ese dato. De hecho, existe la base central ya de usuarios que debería entrar en funcionamiento y servir para esto, para que no se hagan más negaciones. O sea, hay que eliminar esa causal de negaciones en lugar de poner a que las EPS reporten, ¿no? En cuántos casos negaron porque no se sabía a qué sistema pertenecía el paciente. Bueno, con ese tipo de ejemplos, ¿no? Yo creo que he hecho un brochazo general de las dificultades que hay en el sistema y de la necesidad que hay de darles elementos concretos para resolver el problema, de esta ayuda que les estamos ofreciendo para todos los que quieran participar y donde tratamos de ayudarles para que, digamos, no pierdan el menor tiempo posible en sus búsquedas y para cada información que damos encuentren el link adecuado, incluso con elementos históricos. Por ejemplo, en esta primera frase hay una frase inicial de presentar el sistema, ¿no? Donde dice que las tablas Excel ¿no? La posibilidad de que la publicación de las tablas Excel de SISMED es un logro de la sociedad civil, o sea, un logro de ustedes y de nosotros. Y que es producto de digamos, de un litigio, ¿no? Y eso está en un boletín que nosotros publicamos, como tenemos todas las fuentes, es un boletín que se publicó ese es el boletín del 25 de febrero del 3 de marzo de 2013, donde se ve cómo toda la historia para que la información se publique y en la parte final se muestra cómo al final Afidro perdió todos los intentos que hizo de bloquear la publicación de información de precios y ventas de los medicamentos. Entonces, cada paso ha sido objeto digamos, de un esfuerzo de la sociedad civil y de nuestras organizaciones que yo creo que debemos revivir ahora, independientemente de que, digamos, podamos o no presentar en la próxima legislatura el proyecto de ley de desarrollo de la ley estatutaria. Hasta ahí sería la presentación preliminar para iniciar la conversación. Tienen la palabra. Muchas gracias, Óscar. Bueno, ahora sí, miremos quién tiene preguntas. ¿Alguna intervención que quiera hacer? Aclaración. Uy.
la seña. Yo le, mientras arrancamos con Mientras alguna entramos pregunta. en calor. Sí. Oscar, uno de los problemas que se identifican de nuestro sistema de salud es lo que tiene que ver con la medicalización. Sí. ¿Sí? ¿Cómo han visto ustedes o cómo incluyen este problema dentro de la propuesta? Realmente, digamos, es un subproducto el tema digamos, del ajuste a la medicalización. Hay unas peleas, obviamente la pelea central se da sobre los efectos económicos de las distintas normas. Y pongo dos ejemplos. Un primer ejemplo es que, por ejemplo, eh, los laboratorios han optado por un sistema para evadir la regulación y para, digamos, aumentar los precios de los medicamentos. Vamos a poner un ejemplo concreto que está publicado y encuentran en los links. Vamos a poner un ejemplo. Una asociación, ¿no?, de un antihipertensivo, el más usado, losartán, que vamos a poner cifras globales, cuesta 30.000 pesos el mes, 50 miligramos 2 veces al día. Y otro medicamento que es, digamos, igual, cuando se vende solo, es igual de económico, que es el amlodipino, 5 miligramos, que vale más o menos lo mismo para el mes de tratamiento. Cuando esos dos principios, ¿no?, o mejor, el ejemplo con hidroclorotiazida, cuando el medicamento pionero de losartán, la caja en este momento vale 250.000 pesos, tratando de verificar en la base de datos. 250.000 pesos el tratamiento para un mes con el COSAR, que es el pionero. Y más o menos lo mismo, o un poco más, el tratamiento para el mes, mejor dicho, el tratamiento para el mes con ISAR, que es la combinación de losartán con hidroclorotiazida, HCT. Esto que hace, digamos, la marca primero, el respeto por la marca, es que lamentablemente los médicos, todavía hay médicos, muchos de ellos especialistas, que se comen el cuento de que el ser pionero, el haber descubierto eso el siglo pasado, debe seguir generando ganancias absurdas al laboratorio que lo descubrió. Y la diferencia es de por lo menos 10 veces más. Entonces, eso se resuelve parcialmente en el momento en que el losartán entra al sistema y los genéricos se toman el mercado. La formulación del pionero pasa al segundo plano. Pero, ¿no?, hay una etapa posterior donde hay laboratorios que, por el simple hecho de ponerle un nombre de fantasía, cobran a veces precios próximos al pionero. Y esa es una primera falla. ¿Y quiénes prescriben eso? Nuestros colegas. Claro. Y ahora existe el otro problema, que en estas asociaciones, ¿no?, digamos, el simple hecho de reunir esos dos elementos excluye el producto del control cuando está controlado y permite precios exorbitantes. Ustedes lo pueden ver con cualquier sartán. ¿Qué hemos hecho? Hemos publicado el estudio mostrando que la asociación de, pónganle otro sartán, valsartán, con amlodipino o con hidroclorotiazida, si el médico prescribiera, respetando la autonomía médica, si considera el médico que debe prescribir los dos medicamentos y los prescribiera por separado, el costo para el paciente baja a la 10ª parte
a cuando el médico prescribe una marca que asocia los dos medicamentos. Una marca que no es la pionera. Paradójicamente, en este tipo de asociaciones, los pioneros son débiles. Esas asociaciones son de los copiones que les dicen, en términos comunes, y que hacen ese tipo de falsos desarrollos de farmacológicos con asociaciones que tienen, digamos, desarrollo prácticamente solo en Colombia. Esto con cantidades y datos exactos está en las páginas que nosotros hemos publicado al respecto. Y a la vez, ya hablando pues de la ley, a la vez obliga a que se hagan cosas para corregir el funcionamiento de la Comisión Revisora de Medicamentos. La Comisión Revisora de Medicamentos, cuando se originó, tenía una función loable. Yo recuerdo que el principal laboratorio de ese momento era Merck Sapandón. Tenía 10 principios activos con los cuales tenía 54 productos. Y de los más significativos estaba, por ejemplo, un antihistamínico, el Periactin, que cuando encontraron el efecto secundario de estimulante del apetito, sacaron Periactin Vita, Periactin BC, etcétera, para estimular el apetito. Y como en ese momento Merck Sapandón trabajaba con el nombre de Frost, como Frost sacaron el Apetigen y el Periactin Vita como Apetigen B8. La Comisión Revisora de Medicamentos, en ese momento, verdadera Comisión Revisora de Medicamentos, sacó 2 disposiciones. Una de ellas era que el efecto estimulante del apetito de los antihistamínicos era un efecto secundario y prohibió la indicación de estimulante del apetito. Esa es una comisión revisora que sirve. Lo mismo pasó con otro medicamento del mismo Merck Sapandón, que ahora está famosa, que es la dexametasona. Y ellos además asociaron el Periactin, o sea, el antihistamínico, con dexametasona. Y sacaron el Peridex. Y la comisión revisora, respetable de esa época, dijo que la medicación de antihistamínica y la medicación corticoide deberían manejarse independientemente. Por lo tanto, no permitió la asociación de antihistamínicos con corticoides. Esa es una comisión revisora que sirve. En cambio ahora, las asociaciones que se están, prácticamente todas, las asociaciones fijas aprobadas, no tienen evidencia científica suficiente de la asociación fija. Tienen evidencia del uso conjunto de 2 principios activos. De eso hay evidencia. Hay evidencia de que los sartanes con diurético funcionan mejor, que los sartanes con amlodipino funcionan mejor, que a veces es necesaria la asociación de sartanes con amlodipino y con hidroclorotiazida. Y existe evidencia para esas asociaciones, pero no para la asociación fija. Este es el problema. Entonces, este es un tema que tiene que tocarse con el nivel que corresponde en un proyecto de reforma del sistema de información que tiene altísimo impacto para los pacientes y para la salud pública. No sé si me extendí demasiado en la respuesta, que sirve para animales a que hagan más preguntas y abramos más del Ya debate. tiene la mano levantada Germán. Bueno, bien. Buenísimo, doctor Germán. Buenas noches. Mire, es que yo quiero aprovechar el tema porque, como ustedes bien saben, en la Academia Nacional de Medicina venimos desarrollando unos puntos que llamamos acuerdos fundamentales para desarrollar la ley estatutaria en salud. Y uno de esos acuerdos es el tema de política farmacéutica nacional. Es decir, nosotros nos referimos a la política farmacéutica nacional que, como ustedes bien saben, está establecida en el COMPES Social 155 de 2012 y que de alguna manera ese COMPES Social fue incorporado en el artículo 23 de la Ley Estatutaria en Salud. Claro, con ese sí entra perfecto.
ese artículo 23 de la Ley Estatutaria en Salud, hay que también ver el contexto histórico de cómo llegamos a él, porque es que el tema de los medicamentos siempre ha tenido una dualidad histórica en su desarrollo, porque no solo Colombia, sino el mundo entero se ha debatido entre un dilema: ¿el medicamento es un producto comercial o es un bien meritorio de la salud pública? Inicialmente, después de aprobada la Ley 100 del año 93, se le dio mucho peso al medicamento como un producto comercial, y por eso era manejado por el Ministerio de Desarrollo Económico, y se manejaba simplemente con el criterio de oferta y demanda, y había libertad de precios. Posteriormente, a raíz de la declaración ministerial de Qatar, se empezó a pesar el tema de que la salud pública era un bien meritorio de la salud pública, y se emitió la primera política farmacéutica nacional en el año 2002-2003, donde ya el Ministerio de Salud empezó a tomar parte en activa y empezó a cambiar un poco. La sola presencia del Ministerio de Salud empezó a cambiar un poco la visión de ese comentario. La ley, ya más adelante, la ley 1438 de 2011, en su artículo 86, ordenó al Ministerio de Salud expedir una política farmacéutica nacional, y esa política farmacéutica está expresada en el COMPES 155 de 2012, que condujo a que a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Estatutaria en Salud, que, recordémoslo, el gobierno nacional establecerá una política farmacéutica nacional programática e integral en la que se identifiquen las estrategias, prioridades, mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de los insumos y tecnologías, así como los mecanismos de regulación de precios de medicamentos. Esta política estará basada en criterios de necesidad, calidad, costo-efectividad y suficiencia. A raíz de la política farmacéutica nacional fue que se emitieron las resoluciones, siendo ministro Alejandro Gaviria, a todo señor, todo honor, que empezó a hacer regulación de precios de medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos que eran monopolios o estaban representados en una o dos casas farmacéuticas, y con base en un estudio de precios internacionales de países con economías similares a las nuestras, se empezó a regular y se ha regulado una gran cantidad de medicamentos. Entonces nosotros en la propuesta que hemos venido manejando, damos un respaldo a la política farmacéutica nacional, porque nos parece que está bien formulada, con el control de precios de medicamentos con base en comparaciones internacionales, de tal manera que el control de precios deba extenderse progresivamente a medicamentos de alto costo, innovadores, genéricos, biológicos, biosimilares, e inclusive control de precios a insumos de alto costo y ciertas tecnologías en salud. Y propendemos por las negociaciones centralizadas, como los hacía en su momento el Seguro Social. Leonardo, recordarán las famosas bajastas, porque no eran subastas sino bajastas del Seguro Social, que conseguía al hacer compras colectivas grandes de medicamentos, y lógicamente con pago oportuno, unos descuentos que superaban el 90% frente al precio comercial de muchos medicamentos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros respaldamos. También se plantea en el punto, en el acuerdo, impulsar y promover alianzas y mecanismos de producción nacional de vacunas, y no solo de vacunas, sino de medicamentos e insumos y productos básicos en salud.
para ir avanzando en el concepto de la soberanía, de la seguridad farmacéutica, para algún día, si se quiere, llegar a la soberanía farmacéutica, de lo cual pues sí estamos todavía a años luz. Y declarar como exentos de IVA a los medicamentos, insumos y tecnologías básicos en el sistema de salud. Esta propuesta también respaldó un proyecto de ley que yo creo que Oscar conoce, que es el proyecto de ley 372 de 2020, Bases de la Política Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico e Industrial para la Seguridad Farmacéutica, que fue suscrito por más de 30 parlamentarios de diferentes partidos políticos, que sería interesante que algún día lo comentáramos. Y creo que podíamos perfectamente incluir el sistema único e integrado de información de medicamentos, porque a mi modo de ver es completamente coherente con la ley estatutaria en salud, en particular con el artículo 19 de la misma, la política para el manejo de la información en salud, con el fin de alcanzar el manejo veraz, oportuno, pertinente y transparente de los diferentes tipos de datos generados por todos los actores en sus diferentes niveles y su transformación en información para la toma de decisiones. A mí se me hace que esta sería una herramienta supremamente útil, me parece que ha lugar y vamos a tratar de que se implemente esa propuesta que trae Oscar Andia en la noche de hoy, que me parece supremamente oportuna. Gracias, Germán. Roberto también tiene la mano levantada. Por favor, Roberto Díaz. Puede abrir el micrófono, Roberto. Ya, ahora sí, buenas noches a todos. Sobre la reglamentación de la ley estatutaria, específicamente en el tema de la información, yo quería hacer dos comentarios. Primero es que no limitarse solamente a los medicamentos, sino a los materiales e insumos. Y que en eso, en ortopedia, pues es bastante amplio. Y generalmente siempre se suscribe solo a los medicamentos, pero los costos de la atención se van también por otro sitio. Segundo, hablando de costos, indudablemente hay que estandarizar la medición de costos de acuerdo con el proceso de producción. Es el momento y corresponde con la filosofía de la ley estatutaria. Entonces esto hay que irlo trabajando porque no se puede recoger y organizar los costos de producción si previamente no se han estandarizado. Así está el ejemplo del oxígeno. Si no estandariza la medida como se va a medir, pues nadie lo va a poder medir y toda la información que coja es perdida. Y todo lleva, a mi manera de ver, a la forma como se llegue a reglamentar las redes integrales de servicios de salud. Para mí, la reglamentación y organización de estas redes es algo que no lo conocemos, pero es una gran oportunidad de modificar, mejor dicho, la modificación del sistema está en las redes. Estas redes tienen que cambiar la filosofía en todo sentido de compraventa de servicios. Debe desmontar el manejo económico basado en la facturación. Y uno de esos elementos va a ser en el consumo y en los procesos de producción, y de acuerdo con si se logra que ya generalmente ya estamos hablando todos más o menos el mismo idioma, de que se debe programar no por facturación, sino por presupuestos, y repetimos todo ya el tema de cómo era el seguro social. Entonces, si es por presupuestos, ya va a ser la red integral la que va a estar interesada en conseguir los medicamentos e insumos a menor costo, puesto que ellos ya van a tener un techo financiero del cual, si no lo utilizan de manera racional y adecuada, pues es la misma red la que va a sufrir los efectos económicos. Muchas gracias. Gracias a usted, Roberto. Oscar, ¿qué nos dice de esas últimas opiniones? Excelente. Yo creo que
totalmente de acuerdo con lo que se ha expresado y con que existe un vacío que no ha podido ser llenado en el manejo de dispositivos y otras tecnologías. Y es verdad que si hay prácticas perversas en el manejo de medicamentos, hay eso multiplicado en el manejo de dispositivos médicos, y lo único que se pudo hacer en la anterior administración es algo sobre esté medicado y ese tipo de dispositivos. Pero en traumatología eso es muy diciente. Y el trabajo que mencioné hace un momento sobre que se podía incluso usar técnicas de inteligencia artificial para estandarizar procesos y precios y características, el estudio de fase Colda, eso está hecho con dispositivos médicos y es una experiencia que sin lugar a dudas hay que involucrar en general. Entonces, yo creo que lo de medicamentos, y esa es una aclaración que va, ¿por qué está en el título? Dice, sistema de información, aquí estamos hablando de salud. Obviamente, comenzamos con el tema de medicamentos, pero claramente hay que hablar de dispositivos médicos, claramente hay que hablar de los demás elementos del sistema de información. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una publicación sobre el seguimiento que hace la Superintendencia de Salud de los reportes de los distintos actores. Y es la cosa más paupérrima. Y pues hay cuestión de tiempo, pero podríamos compartir cómo ahí en Medellín han hecho un estudio muy interesante sobre, digamos, los niveles de cumplimiento o no del saneamiento presupuestario que deberían tener las EPS. Y están por pasar cosas realmente graves, en el sentido de que están pidiendo ampliación, poder abrir, digamos, poder aplicar mecanismos de financiación nueva. Es muy posible que salga otro decretico ahí para que puedan ampliar. O sea, comenzaron con la cédula para luego ahora les permiten todo tipo de manejos financieros, y eso simplemente va a empeorar. Y en cambio, el seguimiento de esa información, el trabajo que hicieron en Medellín es maravilloso en comparación con las cosas paupérrimas que nosotros mismos hemos publicado de la información que publica la Superintendencia de Salud. Solo para darles una idea, es lo mismo que para ellos en cuestión de reporte de negaciones, ¿no? Hasta el pedido que hizo la Corte, ¿no? Lo que se publicaba en la página de la Supersalud, simplemente no habían reportes. Este es un tema dramático. Pero bueno, entonces solo para decir que hablamos de medicamentos como un ejemplo, pero hay que, todo el sistema por eso se llama único e integrado. Tiene que integrarse, hay recursos tecnológicos para hacerlo. Y lo que decía el doctor Izaza, ¿no? Sobre el manejo de la historia clínica y lo que está sucediendo ahora con la vacunación, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se fijan en este proceso de la vacunación, en todos los edificios registraban el nombre, de los supermercados, registraban el nombre de las personas, pero entonces, eso es basura, física basura, nadie ha registrado eso, no existe en ninguna parte averiguar nada, etcétera, y se ha hecho patético el tema con el tema de los certificados de vacunación. Entonces, finalmente, los que pertenecemos a alguna EPS, ¿no? Estamos recibiendo comunicación recién ahora, ¿no? Unos formularios para tramitar donde uno tiene que poner primero sus datos, tiene que poner el nombre correcto, tiene que poner su identificación correcta, tiene que poner la fecha en que lo vacunaron, etcétera. Y esta vez sí el formulario está razonable, está bien hecho, que pregunta si cuándo le aplicaron la primera dosis. Si uno pone la fecha exacta, entonces valida y saca recién la respuesta para la segunda dosis. O sea, que en esos pequeños detalles técnicos se ve que está mejor elaborado. Y ahora sí, con esos datos vamos a poder tener algo más decente en cuanto a la información de los vacunados, porque mientras tanto, cuando yo asistí a mi vacunación a través de Famisanar en Colsubsidio, y era absolutamente risible. Me registraron 3 veces el nombre y obviamente en las 3 veces, en los 3 formularios cometieron errores. Eso es normal, pero es la cosa más elemental
digamos, de lo rudimentario que es el sistema, hasta que cosas como esto de los pasajes y las visas en los distintos países están obligando a que hagan recién ahora, a año y 5 meses de pandemia, un sistema decente de registro de la vacunación, que va a poder dar estadísticas más fiables. Entonces, el sistema es general, el sistema de salud, o sea, hay N temas para tocar, no solo lo que yo mencioné de medicamentos, sino son todos. Y dispositivos y todo. Y obviamente las experiencias, todo lo que sucedió con, digamos, la política farmacéutica nacional en sus 2 versiones publicadas. Y tiene que haber otra, es obvio. Y además no otra, sino incluso en la ley está prevista. Tiene que haber una periodicidad razonable de cada 2 años una actualización. Tiene que haber una actualización. Bueno, no sé si alguien de los participantes tiene otra aclaración, pregunta, intervención sobre el tema. Oscar, siendo este un problema de tanto impacto en la parte financiera, ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a que los políticos, candidatos presidenciales o algo, incluyan este tema dentro de sus propuestas? Yo diría que este es el sistema. De hecho, pues hoy estamos presentando, hemos hablado de política farmacéutica, pero realmente lo que estamos presentando es este sistema de seguimiento que asumimos como observatorio. O sea, es una página de internet que nos exime de hacer, para eso sirve la pandemia. O sea, ya no hay que hacer presentaciones en PowerPoint. Entonces uno hace una página y ese trabajo no se pierde como se perdían las presentaciones en PowerPoint. Queda en internet con hipervínculos a las fuentes, etcétera. Me parece que se adapta a lo que estamos haciendo ahora. Y lo que pueden hacer cualquiera de ustedes, pues no lo necesitan, pero digamos otras personas que necesitan trabajar este tema o que necesitan conocer, es solo leer una página donde están los elementos más básicos y participar, pues tienen hipervínculos para todo, o sea, llega a las fuentes en todo, ¿no? Y participar, eso sí, ya todos, en la actualización de eso, o sea, en los temas que consideran que deben, o en una comunicación que, digamos, tiene que hacerse. En ese sentido, creo que esto que se está haciendo en este momento es una feliz iniciativa, ¿no? Creo que vamos a quedar conectados, por lo menos entre las personas que estamos en esta reunión, y podemos hacer un grupo de WhatsApp sobre este tema y se hace, digamos, la actualización de las informaciones con las cuales se está enriqueciendo este trabajo. Y, por ejemplo, lo mencionado por el doctor Germán, con todo su proyecto, etcétera, puede ir en una página que se linkea desde aquí. Y listo. Ahí se ve donde hay coincidencias, se hace comparaciones, etcétera. Yo creo que es un trabajo que nos va a permitir hacer lo que ya hicimos con medicamentos. Ya tenemos la experiencia. Podemos decir que nuestra base de datos es lo que nosotros propusimos el 2003, en la política farmacéutica del 2003. En este momento sí existe y es nuestro. Es de los médicos, no nuestro en el sentido específico, sino es de los médicos, porque el acceso a la información farmacológica es gratuito. Ni siquiera hay que estar, digamos, en algún gremio. Pues ideal que todos estemos, favorecemos la agremiación. De hecho, tenemos una versión especial con aplicativo prescriptor para los que avancen hacia la agremiación. ¿Ah? Pero estamos conscientes de que, por lo menos en lo que se llama en la parte farmacológica, ¿no? Nosotros podemos ofrecer a cualquier médico, ¿no?, la información más completa sobre el medicamento. Mejor que medicamentos a un clic. Esas cosas no hay que decirlas en voz alta, pero si ustedes buscan cualquiera de estos medicamentos nuevos de los que están impactando tanto al sistema en este momento, pónganle cualquier más, nivolumab, cualquier más. Creo que hasta trastuzumab no está ahí. Entonces, en medicamentos a un clic no está. En medicamentos a un clic están las cosas viejas, pues no estoy priorizando, pero están los medicamentos antiguos. Pero lo nuevo
¿no? No está en la mayor, nosotros alimentamos cuando existe, por lo tanto, tomamos de esa información. Porque una cosa es decir que hace falta más actualización y otra distinta es que no sirve. Sí sirve y tiene unas cosas novedosas, interesantes, como por ejemplo, que en cada principio activo hacen una relación con las guías de práctica clínica y mencionan en qué guías de práctica clínica está ese principio activo, lo cual nos parece excelente. Y eso es una cosa que está gratuita para todos los médicos. Entonces, vamos a aprovechar este nuevo sistema que estamos ajustando, ¿no? Para hacer una mayor divulgación de los materiales y mejorar el uso racional de los medicamentos, que es uno de los postulados de cualquier política farmacéutica nacional. Y eso teóricamente tiene que ir hacia limitar la medicalización por parte de los pacientes. Ojalá lográramos en algún tiempo por lo menos quitar ciertos imaginarios que, que existen, pero no solo en la población general, entre los médicos. ¿Ah? Entonces hay todavía médicos que creen que la marca define la calidad de un producto. Eso es, pues en términos económicos, de pronto en algunas cosas funciona, pero en medicamentos eso no funciona. Gracias, Oscar. Un representante, eso todos lo sabemos, ¿no? Y propuso un proyecto de ley donde el sistema iba a entregar marcas. O sea, el distinguido representante, el distinguido parlamentario, no sabía ni siquiera diferenciar las marcas. No sabía diferenciar lo que era una marca pionera de lo que son las marcas secundarias. Por lo tanto, ya las marcas competidoras. Por lo tanto, el proponer que la marca hacía parte de algo que se podía ofrecer en el sistema de salud eso es para Ripley. O sea, es de un desconocimiento de la farmacología que es supino. Entonces, creemos que una mayor difusión con este sistema, una mayor difusión sirve a los propios colegas y obviamente ojalá los parlamentarios leyeran algo para no hacer este tipo de propuestas absurdas. Entonces, las marcas competidoras no son sino productos genéricos con un nombre de fantasía y se acabó. ¿Ah? Ese tipo de imaginarios tenemos que divulgar, incluso entre los colegas. Oscar, hay otra pregunta. Roberto, sí. Para dar por cerrado ya, vamos cerrando. Sí, podemos estar hablando toda la noche. Sí. La última, no, pues es haciendo un comentario sobre la pregunta suya. Yo creo que la reforma a la salud necesariamente tiene que ser con la aplicación de la ley estatutaria. Total. En su conjunto. Total. No se puede, es imposible que solo para los medicamentos, insumos se aplique y para el resto no, y viceversa. Y esa aplicación de la ley estatutaria pasa por dos pasos importantes. Primero es desmontar las EPS y tener las redes integrales de servicios de salud, donde en esas redes tenemos que definir cómo es que deben funcionar. Y lo segundo, se necesita poder político para hacer las cosas. Eso de que decirle a los políticos que pedirle el favor a los congresistas que nosotros necesitamos funcionar así, eso nunca va a funcionar. Usted ya lo acaba de explicar. Somos nosotros los que de una u otra manera, usted sabe que por eso es que yo estoy montando en que debe haber un partido político donde ponga a los funcionarios del sector de la salud a hacer lo que sabemos hacer. Gracias. Muy bien, de acuerdo, totalmente. Gracias. Bueno, entonces, de todas maneras, ya son las 8. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a Oscar. Una última recomendación. Listo, Oscar. Que va a estar en el chat y digamos en los correos que seguramente vamos a enviar con disponibilidad de la grabación y todo. Va a estar el link a esta página. Entonces, con que la visiten, está más que cubierta digamos, el deseo y la iniciativa del doctor Leonardo que nos ha ayudado con este tema. Con gusto. Bueno, entonces, de verdad, un agradecimiento a todos los participantes. Hemos estado fluctuando en 15, que era el grupo que habíamos definido con Oscar. Este tipo de temas es para las personas muy selectivas, con mucho conocimiento, con deseo de aprender en esta parte. Y yo creo que Oscar nos ha llenado hoy todas esas expectativas con esta charla.
Le agradecemos y a todos una feliz noche y esperamos vernos muy pronto en la próxima sesión de trabajo que estamos pensando ya con dar avance a la presentación de lo que lleva la Academia Nacional de Medicina. Entonces estaremos citando próximamente. Muchas gracias. Tal vez. Gracias, Oscar, y gracias, Leonardo. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. Gracias, lo mismo, un abrazo para todos. Gracias, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos y que se siga manejando este tema en la virtualidad de analizar cosas tan complejas como esta, de la cual hay un desorden gigantesco. Gracias, Camilo, muy amable.